Hola a todos, bienvenidos a Espacio Holístico Sabiduría y Sanación. Para los que no me conozcáis, me presento, soy Carmen Luz y soy creadora de este espacio holístico. Para los que ya me conocéis, os mando un saludo, un abrazo y muchísimas gracias por seguir apoyando el canal, por seguir haciendo crecer esta familia. Hoy he querido hacer un podcast porque la verdad que veo que os está encantando este formato. Es una manera de la que yo me siento muy libre hablando, quizá mucho más libre, ¿no? que con la cámara enfrente. Y entonces a este podcast digamos que van dedicadas cosas que son un poquito más amplias de desarrollar, que son un poquito más largas. Entonces este podcast también es ideal para que te lo pongas mientras limpias la casa, mientras conduces, mientras te quieres relajar. Y lo que te recomiendo es que, bueno, pues que estés atento, que estés atenta y en alguna vez, bueno, pues si necesitas ponértelo otra vez más, no hay ningún problema. Entonces, ya que os está gustando muchísimo este podcast, he tenido la necesidad, viendo las dudas, los comentarios que hay, viendo cómo me preguntáis desde la comunidad de reikistas, cómo me preguntáis también cuando os hago terapia, y veo que quiero resolver ciertas inquietudes, ciertas dudas que existen. Hoy vamos a hablar del despertar espiritual. Antes de nada, déjame decirte brevemente que hay una comunidad de reikistas que si te encanta el reiki, puedes unirte, es gratuita totalmente. Ahí voy impartiendo información para que entendáis, digamos, el reiki lo podéis llevar a la vida cotidiana. En el enlace en la descripción de este vídeo tenéis el acceso con el link a ese grupo de WhatsApp privado. Y luego también he creado un canal de difusión que se llama Espacio Holístico Sabiduría y Sanación, exactamente igual que el canal, donde no solo damos Reiki, sino que ampliamos más la mirada, como puede ser el tema que vamos a tratar hoy. Hablamos más sobre espiritualidad y poco a poco voy dando información sobre otras terapias que sé, digamos, reflexiones para que la gente pueda reflexionar y, digamos, profundizar en su interior. Eso es un canal, un espacio dedicado, pues para el desarrollo personal, para conectar con tu intuición, para aprender diferentes técnicas y poquito a poco va creciendo. Ahora sí, ahora ya vamos a lo que vamos, que hemos venido a hablar del despertar espiritual. Y es que cuando os hago terapias, cuando me mandéis mensajes privados, en las formaciones incluso, veo que hay muchas dudas sobre el despertar espiritual. Veo que la principal duda es que creemos todo el mundo que se ha hablado tanto del despertar espiritual que lo tenemos como muy idealizado. Muchas veces muchas personas primero ya no saben ni qué es, lo ven algo como muy lejano, como que a ellos no les puede pasar, y luego otras personas sienten que están teniendo ese despertar, pero les da vergüenza de decirlo, lo dicen con la boca pequeña porque piensan como que es algo que solo les pasa a unos pocos. Mira, vamos primero a definir qué es el despertar espiritual y luego, antes de ver esta definición, también te querría comentar que no todas las personas somos iguales, no todas las personas vibran con las mismas terapias, no todas las personas vibran con la misma información. Cada persona es un mundo y sobre todo en la espiritualidad, si hay algo que me encanta, es que estamos todos unidos, pero cada uno piensa, digamos, de una manera diferente. Cada uno vive, siente la espiritualidad de una manera diferente. Y no hay mejor manera ni peor manera de vivir la espiritualidad. Todo encaja. Todos somos seres espirituales viviendo un aprendizaje, cada uno a su ritmo. Entonces quiero que entendáis esto bien, que cada persona siente, vive a su manera. ¿Por qué pasa esto? Primero porque cada persona tiene una información y tiene una vibración determinada y tiene un estado de conciencia determinado. Cuanta más información tenemos, más técnicas podemos tener, más recursos a los que podemos, digamos, sumarnos y unirnos para, digamos, pues acelerar el proceso del despertar o quizá para indagar más en nosotros, conocernos más a nosotros y con esas técnicas tener mucho más fácil ese camino del despertar. Eso con la información. Luego, con la vibración. También el tener información te permite, digamos,
tener una vibración elevada, saber conocer tu energía, conocerte a ti mismo, conocer si hay cosas externas que te perjudican o no. Entonces, bueno, pues en tema de vibración, cada uno vibra de diferente manera, cada uno está en su proceso, hay que respetar todos los procesos, todas las maneras de pensar, todas las formas de vivir. Y luego también haciendo un poco de hincapié tanto en la información como en la vibración como en la consciencia, quiero que sepáis antes de empezar con este tema que la consciencia es, digamos, algo que tenemos muy profundo y que nos permite ir ampliándola. Entonces, la vida es muy larga y muy corta, depende cómo se mire, pero a medida que tú vas viviendo, teniendo información, implantando en ti técnicas, quizá terapias, cursos y sobre todo yendo hacia adentro, es cuando estás empezando a ampliar tu consciencia. Cuanto más amplíes tu consciencia, vas a tener la mente mucho más abierta y vas a estar en un diferente estado, digamos, de despertar espiritual. Entonces, cuanto más ampliemos nuestra consciencia, vamos a poder llegar más a saber lo que a nosotros nos conviene, a saber cuál es nuestro camino. Por eso te quiero hablar hoy de las etapas del despertar espiritual y quería hacer un poco de hincapié en que tenemos, bueno, pues otros factores que nos influyen en nuestro despertar espiritual. Pero ahora lo vamos a desarrollar, lo vamos a extender. Además lo voy a hablar en unas palabras, en unos términos que todo el mundo lo va a poder entender. Primero vamos a definir qué es un despertar espiritual, porque como ya os he dicho, muchas personas se piensan que es algo muy grandioso, que es como estar iluminado. Luego otras personas ven como que ellas no podrían despertar y sin embargo ya han empezado ese despertar, pero aún no lo saben. Entonces, mira, el despertar espiritual es un proceso, eso es lo que tenemos que entender. El despertar espiritual no es un despertar como el que nosotros entendemos de que te echas a dormir y despiertas y ya está. El despertar espiritual es un proceso, es una transformación profunda, es ir hacia adentro de una manera. Puedes despertar de diferentes maneras, pero es un proceso que vas a tener una transformación profunda. Digamos, es como si tú tuvieras una nueva identidad, pero no la vas a adquirir de un lunes para un martes, como suelo decir yo. Entonces, es un proceso que para unas personas puede ser más largo y para otras personas puede ser mucho más corto. ¿Qué es lo que pasa en este proceso? Pues que la persona empieza a cuestionar su vida, empieza a querer saber cuál es su propósito, necesita sentir esa conexión con el universo o empieza a sentirla. Es como despertar a una realidad más profunda y significativa. Es como si dejarías atrás las creencias limitantes y empezarías a crearte, digamos, un nuevo personaje con menos limitaciones, con una mente más abierta, con lo que os decía antes, con una consciencia mucho más abierta. Este proceso puede ser desencadenado por diferentes factores. Hay gente que empieza a tener el despertar espiritual por una crisis, porque le pasa, digamos, todas las cosas que aparentemente pueden ser horribles. A veces hay fallecimientos, accidentes trágicos que te cambian la vida de un día para otro. También hay gente que despierta poco a poco de una manera muy pausada, de una manera en la que empieza a cuestionarse las cosas que hemos dicho antes, cuestionarse la vida, las personas que le rodean, la energía, y empieza a tener introspección, empieza a mirar hacia adentro y ahí es como empieza a despertar. Luego hay gente que de repente su vida es normal pero tiene una experiencia mística, tiene igual un mensaje muy claro, oye una voz muy clara y eso digamos que le empieza a cambiar todo su mundo, toda su manera de pensar hasta ahora. Es un camino personal. Como ves, cada persona lo vive de diferente manera. Pero lo más importante es que quiero que entiendas es que un despertar espiritual es un proceso. Y normalmente estamos en ese despertar desde que lo iniciamos, da igual que tengas 20, 30, 40, 50, 60, 70, no hay edad para el despertar. Y es un proceso que normalmente suele ser largo. ¿Por qué es largo? Porque tenemos muchas creencias limitantes, porque tenemos muchas maneras de pensar que nos creemos que esa es nuestra identidad, porque vivimos en una sociedad en la que tampoco normalmente nuestro alrededor
beneficia ese despertar. Como ya he dicho, cada uno tiene sus creencias limitantes, por lo tanto, sin querer estás limitando en esta 3D a la otra persona, con tu manera de ver el mundo, con tu manera de pensar. Hay mucha gente que nunca os ha pasado, que os ha dicho, seguro que no vas a poder, seguro que vas a poder hacer esto. No te veo yo a ti trabajando allí, no te veo yo a ti estudiando eso. Esa gente al final nos limita, y si no tenemos nosotros una personalidad suficientemente fuerte, marcada, forjada, nos vamos dejando llevar también por todos los que nos rodean. Por eso digo que es largo, porque aparte para tener un despertar espiritual, primero hay unas ciertas etapas que se suelen dar, que son unos pasos. Como ya os he dicho, hay mucha gente que puede despertar porque oye una voz, porque ve una imagen, porque se ha puesto a meditar y ha tenido unos mensajes claros. Simplemente otra gente ha perdido hijos, padres, su trabajo, es como que le ha venido todo lo peor, o simplemente empiezas a meterte hacia adentro. ¿Cómo fue mi despertar? Yo te puedo hablar de que mi despertar comenzó haciéndome preguntas porque yo en el fondo nunca me sentía identificada con las personas con las que estaba rodeada. Yo en el fondo tenía amigas, pero no sentía esa conexión tan especial que debes de sentir, que se supone que tienes que sentir. Siempre me he sentido un poco diferente, un poco como si no estuviera anclada en este mundo. Entonces, como si no viera las cosas realmente como deberían de ser. Nunca me ha llenado lo que debería de llenarme, lo que se supone que socialmente, ¿no? Y entonces al final yo siempre he sido una persona pues, que le atrajo la cultura budista desde chiquitina, que le atraía, digamos, el tema, la cultura india, que también quería, bueno, pues que le interesaba un poco esas maneras de vivir, esas maneras de creer en Dios, esa manera de ver también la muerte. Entonces, como veis, son muchas cosas que me atraían ya, que no tenía nada que ver con la manera de pensar de mis padres, por ejemplo, ni de mis hermanos. Y bueno, pues al final empiezas a preguntarte, empiezas a cuestionarte, empiezas a buscar información. Y el buscar información, cuando estás buscando preguntas, es muy bueno si lo utilizas de la manera que debes de utilizarlo. Si no te crees toda la información y simplemente coges lo que te resuena, lo que a ti te sirve. Porque en ese momento te van a servir unas cosas, cuando amplíes la conciencia te van a servir otras. Entonces es muy importante que la información la escuchéis con la mente abierta y que te quedes con las partes que más te resuenen, que más, digamos, no que te convengan, pero que sí que sabes como que dentro de ti te dices, verdad, eso me resuena y eso me lo quedo. Y lo otro, pues lo escuchas y lo desechas. Entonces así fue un poco mi despertar espiritual. Y rápidamente, aparte de ponerme a buscar información, hacer cursos, talleres, meditaciones, empecé a anclarme en la meditación, veía cómo tenía experiencias místicas increíbles. Bueno, pues me empecé a sentir mucho más conectada al mundo, mucho más conectada al universo, a recibir mensajes. Y bueno, pues empecé a conocer también otro tipo de personas que si yo no hubiera tenido esa información, si yo no hubiera empezado con ese despertar, no las hubiera conocido. Porque al fin y al cabo eso hizo que mi vibración tomara otro tipo de vibración, ¿no? que fuera diferente. Entonces eso hizo que atrajera a mi vida cosas, hechos, personas que contribuyeron a ese despertar también. Te voy a hablar ahora de las 5 etapas del despertar espiritual. No siempre se da así el despertar, pero esto es lo más común, ¿vale? Entonces, si tú te sientes reflejado, si tú te sientes que eso ha comenzado en ti o que comenzó incluso hace años, escríbemelo abajo en los comentarios, porque es muy interesante compartir de verdad entre esta familia todas las experiencias diferentes que hay, todas las maneras diferentes de vivir esta espiritualidad que estamos viviendo. Primero, la primera etapa suele ser la desilusión o crisis espiritual. ¿Por qué lo llamo así? Mira, porque es como si te desilusionaría el mundo, es como si todo lo que has vivido hasta ahora lo ves que no tiene sentido, que algo falta, que falta como una pieza del puzzle que no te cuadra. También puede ser que en vez de esa desilusión tengas una crisis espiritual,
Esta etapa, digamos, es que te das cuenta de que hay algo en tu vida pues que no está como alineado con tu verdadero ser. Empiezas a sentir quizá un vacío, una insatisfacción, es lo que os comentaba, así empecé yo. Empecé a, bueno, que yo siempre me había sentido como diferente, como que no encajaba del todo, no tenía esa conexión que debía de tener según esta sociedad, ¿no? Con ciertas personas. Entonces empiezas a cuestionar las normas sociales, empiezas a cuestionar incluso el sistema, como que no entiendes que exista tanto político, no entiendes que igual el sistema sanitario sea así, no entiendes que no se incorpore medicina de verdad, medicina tradicional, no entiendes que la gente no quiera ser mejor, empiezas a ver el mundo, por eso pongo desilusión, porque empiezas a ver el mundo como si hubiera mucha gente egoísta, como si faltara luz al mundo. Bueno, puedes verlo de diferentes maneras. Empiezas a dudar las creencias que aceptabas. Entonces empiezas a dudar hasta de ti. Por eso te pongo que es como una especie de crisis espiritual también o desilusión esta primera etapa. Y es como si de repente te preguntaras, ¿esta es realmente la vida en la que quiero vivir? ¿Este es el mundo en el que quiero vivir? Y entonces vas a empezar a sentirte confuso. Puedes tener dolores emocionales. Es una manera que tenemos como de limpiar. Ahí es cuando tu mente, digamos, hace un clic. Tu mente consciente. Porque tu mente inconsciente tiene toda la información, solo que, bueno, pues la olvidamos. Porque la mente inconsciente es la que nos maneja, nos domina, pero conscientemente no recordamos toda la información que traemos. Entonces empiezas a tener esa confusión. Luego tenemos una segunda parte, una segunda etapa, que es la búsqueda de sentido. Después de que hemos tenido esa crisis, después de habernos cuestionado cosas nuestras, de los demás, cosas, pues entonces es cuando empiezas a buscar el sentido, empiezas a buscar respuestas, porque realmente cuando uno está confuso no se puede quedar con la confusión. Normalmente no nos quedamos en esa etapa, normalmente evolucionamos, pensamos y buscamos lo que yo te decía, información, porque empiezas a intentar buscar respuestas a esas preguntas. Entonces, pues, ¿cómo lo hacías? Lees libros, exploras nuevas filosofías, nuevas maneras de pensar. Buscas, digamos, algo diferente a lo que te has criado, a lo que has venido haciendo y pensando hasta ahora. Buscas prácticas espirituales. La gente se suele apuntar a yoga, estudia religiones, empieza a meditar, empieza a hacer cursos, talleres, porque ahí es lo que ocurre es que empiezas a encontrar esas respuestas, también empiezas a conectar con gente que le está pasando lo mismo y entonces en esta etapa empiezas a sentir pues eso, gran curiosidad, deseo de comprender la vida, es como que quieres tener esa nueva perspectiva y la quieres tener anclada en ti. Entonces ahí es donde empiezas a tener apertura mental. Esa es la segunda etapa y es donde empiezas a ampliar tu conciencia, es decir, voy a escuchar todas las opciones posibles, voy a ver qué me resuena, con qué me quedo y necesito información. La tercera etapa, digamos que es como la expansión de esa conciencia. En la segunda hemos buscado el sentido, hemos intentado dar respuestas a las preguntas y hemos abierto la mente. Hemos empezado a abrir esa conciencia, pero aquí, en la tercera, expandimos la conciencia. Entonces, empiezas a tener experiencias de conexión profunda contigo, con el universo. Digamos que tus meditaciones, empiezas a meditar, se hacen mucho más profundas, mucho más vívidas. Hay gente que es donde puede empezar a sentir y hacer viajes astrales, empieza a tener la información de sus sueños, comienza, digamos, a tener momentos de claridad, empieza a tener intuiciones muy fuertes que el universo, digamos, como que le refuerza ese poder porque te das cuenta de que esa intuición, si le has hecho caso, ha sido por buen camino. Es como si estuvieras más conectado contigo mismo. Empiezas ahí a sentir paz interior. En las otras dos etapas, sobre todo en la primera, hemos sentido mucha desilusión, quizás sentido que no encajabas, quizás te veías solo, sola. En la segunda también te puedes ver solo o sola, pero como ya empiezas a buscar respuestas, seguramente empiezas a ver que hay mucha más gente como tú. En esta tercera es cuando empiezas a encontrar esa paz interior. Digamos, la tormenta la hemos dejado atrás, hemos encontrado respuestas, estás viendo que hay otras formas de ver el mundo y de actuar, y entonces aquí tu conciencia se expande y estás más conectado, empiezas a tener la paz interior. Es por eso que al tener paz interior también es como
como que se complementan, ¿no? Al tener más paz interior estás más conectado y al estar más conectado empiezas a tener más paz interior. Empiezas a ver el mundo desde un lugar de amor y de unidad. Es eso lo que nos pasa en esta tercera etapa, que empiezas a ver que todos somos uno, que incluso el que te caía mal algo te venía a enseñar, que todas las experiencias que vivimos nos enseñan algo, que no hay bueno ni malo, empiezas a ver que no hay dualidad, empiezan a aparecer resistencias, porque aunque tú lo veas así, luego tenemos todos nuestra, digamos, forma de pensar muy arraigada, nuestras creencias, y es cuando empiezas a intentar limpiar, a intentar sanar. Entonces, luego, después de todo esto, que parece ya muy bonito, como que todo está muy encaminado, viene la cuarta. No a todo el mundo le pasa, pero es muy común. Se llama la noche oscura del alma y seguramente has escuchado hablar de ello o has visto algún vídeo. ¿Y qué ocurre aquí? Pues que no todo es fácil. Parecía que después de esa desilusión que habíamos pasado, parecía que llegaba un momento de claridad, de lucidez. Pero luego nos damos cuenta de que no es fácil. Esta etapa puede ser un periodo de 2 días, de una noche, de 3 meses o de 3 años. Todo va a depender de nosotros, la noche oscura del alma. Es un periodo de profunda introspección, pero profunda, en mayúsculas. Es el momento en el que te enfrentas a las sombras de tu ser. Es el momento en que con tanta información que ya has tenido, empiezas a ver cuáles son tus sombras, qué es lo que tienes que sanar, qué es lo que tienes más anclado y empiezas a querer limpiarlo todo. ¿Qué pasa cuando hacemos limpieza en casa? Que vemos que tenemos mucho que limpiar y que a veces tardamos más en limpiar de lo que pensábamos. Esta es la noche oscura del alma. Te enfrentas con tus sombras y te empiezan a surgir miedos. Empiezas a sacar heridas del pasado, cosas que no sabías que tenías, patrones que necesitas sanar para avanzar. No vas a avanzar en esta etapa ya si no empiezas a limpiar, a sanar y a enfrentarte a la oscuridad tuya. ¿Qué le pasa a mucha gente en la noche oscura del alma? Que les da miedo hasta de sí mismos, que empiezan a caer como una especie de depresión corta porque piensan que son lo peor y no se dan cuenta de que a todo el mundo le pasa lo mismo, que todos tenemos sombra, todos somos luz y todos tenemos sombra. Lo más importante es enfrentarte a la sombra y sanarla. ¿Cuál es la sensación que domina, digamos, la noche oscura del alma? Da igual el tiempo que dure. Pues es una sensación de que estás en reto emocional constante. Es una sensación de que no eres perfecto, es una sensación de que tienes que sanar mucho y que tienes esa oportunidad ahí. Pero siempre es esa sensación de que no es fácil, de que es durísimo. Y tienes esa sensación de que ya no hay vuelta atrás. Porque con todo lo que sabes, con todo lo que has leído, con todo lo que te has formado, ya no eres esa persona que no había despertado. Entonces solo te queda enfrentar ese camino oscuro y sanar y empezar a ponerle luz. Eso, digamos, es la noche oscura del alma. Te lo estoy contando aquí en versión resumida. Cada persona lo puede vivir de diferente manera. Si has pasado la noche oscura del alma, si estás en ello, si crees que estás en ello, escribe abajo en los comentarios, porque es muy importante que nos apoyemos entre todos. Y ahora te voy a hablar de la quinta y última que suele ser. Es la de la integración y el equilibrio. Después de pasar esa noche oscura del alma que llamamos, viene una etapa de mayor paz interior. Nunca habías sentido esta paz interior, nunca te habías sentido tan auténtico. Empiezas a vivir desde tu verdad. Es como que ya no te escondes. Ya te has dado cuenta de que has trabajado mucho en ti. Quizá te quedan cosas porque toda la vida tenemos que sanar, tenemos que mejorar, pero ya estás viendo que has enfrentado muchos miedos, muchas sombras, que ya no eres la misma persona, que has sanado muchísimo y que ya tienes otra conciencia, otra manera de ver el mundo, que perdonas, que no tienes, digamos, esos rencores, que puedes verlos incluso y trabajar en ellos. Y entonces has trabajado mucho en ti y entonces tienes mucha más paz interior. Eres muy auténtico en esta etapa. Y ya, pues eso, no te escondes de lo que piensas, no te escondes de lo que haces, porque sabes que al final eres diferente a muchas personas, que esas personas, al no ser que empiecen a hacer su despertar, pues siempre va a haber como una especie
de separación en tema de vibración, ¿sabes? De que sois diferentes, veis el mundo diferente, pero también sabes que todo te ayuda a sanar, que todo te ayuda a ver la vida de diferente manera, y entonces sabes que todos somos uno, y entonces vas a encontrar ahí un equilibrio entre lo espiritual y lo material. Es cuando empieza tu vida a tener abundancia, empiezas a saber crearla, empiezas a conectar, digamos, a tener equilibrio entre tus prácticas de meditación, si haces reiki, si haces constelaciones, lo que hagas, ¿no? Empiezas a tener ese equilibrio entre trabajar en ti, entre poder crear y vivir plenamente, y empiezas a saber y detectar cuando te llega una emoción, cómo sanarla, empiezas a tener muchas técnicas y ya has sanado, ya has venido de un bagaje bastante largo de reconocer tus sombras, de sanarlas y de dejar atrás lo feo. Ahora es cuando te llega, digamos, la parte bonita, porque es tu equilibrio. Ahí es cuando encuentras tu propósito, esa pregunta que te empezaste a hacer al principio del despertar. ¿Cuál es mi propósito? Te das cuenta de tu propósito y te das cuenta que muchas veces buscamos cosas que son aparentemente como que un propósito es venir a salvar el mundo, y te das cuenta de que tu propósito puede ser también ser una madre que dé cariño a sus hijos, que también puede ser una enfermera que ayude a todas las personas, ¿no? Que vengan a sanarlas, a cuidarlas, que tu propósito puede ser montar, digamos, pues una pastelería y hacer pasteles sanos, saludables, lo mejor posible, con todo el corazón y amor del mundo, y vivir de ello. Que los propósitos muchas veces, quiero decir, que nos pensamos que son cosas grandes, que son cosas grandiosas, y simplemente te das cuenta de que tu propósito igual es vivir en calma, vivir en paz, sin problemas, rodeado de armonía. Entonces, bueno, pues espero que hayas entendido lo que es un despertar espiritual. Espero que hayas entendido que seguramente si estás aquí, tú ya has comenzado tu despertar. Puede que hayas comenzado incluso hace años tu despertar espiritual, y que son 5 etapas normalmente, y que cada uno lo vive de manera diferente, a cada uno le dura más, a cada uno le dura menos. Pero si te das cuenta, estas 5 etapas, la quinta, que es la integración y el equilibrio, es, digamos, la que nos va a acompañar ya el resto de nuestra vida. Tú ya no eras esa persona de antes del despertar espiritual, tú ya tienes muchas técnicas, muchas herramientas, tú ya ves la vida de manera diferente, y simplemente queda lo que os digo yo muchas veces: intentar ser mejor hoy que ayer, intentar dar amor, intentar quitar sentimientos feos, negativos, prestar atención a nuestra vibración y ser, pues, la mejor versión de nosotros mismos, pero sin agobio, sin exigir, buscando siempre el equilibrio. Espero que este podcast te haya gustado, espero que te hayas visto representado en alguna de las etapas, y que comentes, que nos cuentes cómo estás viviendo tú estas sensaciones, cómo estás teniendo tú este despertar, ¿no? En qué etapa estás, o si conoces a alguien que lo ha tenido. Y bueno, pues espero que nos veamos en el siguiente podcast, que espero que sean para ti como una especie de píldora para ampliar tu consciencia, para verte reflejado, para darte respuestas a muchas de esas preguntas, ¿no? que a veces nos hacemos. Y que recuerdes que siempre desde la sencillez es todo mucho más bonito. Así que nos vemos en el siguiente podcast, en el siguiente vídeo. Si no te has registrado, si no te has suscrito a este canal, dale click, suscríbete, dale click a la campanilla, no te pierdas ningún vídeo de los que estoy subiendo, porque te van a ayudar. Estoy seguro de que te van a ayudar muchísimo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.